Los focos de conflicto en Oriente Medio se extienden paulatinamente más allá de la guerra en Gaza. El reciente ataque contra una base militar de Estados Unidos en Jordania ha desencadenado una espiral de represalias de imprevisibles consecuencias para la región. Washington respondió bombardeando objetivos de milicias proiraníes en Siria e Irak, lo que aumenta el riesgo de un enfrentamiento directo con Teherán. Hasta el momento, ambos actores han medido sus respuestas para evitar una escalada. Pero, ¿qué sucederá si la guerra en Gaza se extiende, por ejemplo, al Líbano? ¿Se verá arrastrado Estados Unidos a un conflicto en la región? Se lo explicamos aquí en DW Analiza. Desde el inicio de la guerra en Gaza, la presión sobre Estados Unidos ha ido en aumento en todo Oriente Medio. El apoyo de Washington a Israel no solo ha generado rechazo entre la población en los países árabes. Además, las tropas estadounidenses se han convertido en objetivo de grupos armados apoyados por Irán. Las acciones contra bases de Estados Unidos en la región se han disparado desde el inicio de la operación militar israelí. Hasta finales de enero se contabilizaron 165 ataques, concentrados especialmente en Siria e Irak. Un hostigamiento que el pasado 28 de enero se tradujo finalmente en la muerte de 3 soldados estadounidenses. Fue en un ataque contra una base militar en Jordania. Un dron cargado con explosivos golpeó la instalación, denominada Torre 22, ubicada en el límite entre las fronteras de Jordania, Siria e Irak. La organización Resistencia Islámica en Irak, que agrupa a varias milicias proiraníes, reivindicó el ataque. La respuesta de Washington no se hizo esperar. 5 días más tarde, el 2 de febrero, Estados Unidos bombardeó cerca de un centenar de objetivos en Siria e Irak. Las autoridades de ambos países cifraron en decenas las víctimas mortales de los ataques, incluidos civiles. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió de urgencia a instancias de Rusia para analizar la situación. El embajador ruso ante la ONU responsabilizó a Washington de la creciente inestabilidad en Oriente Medio, críticas a las que se sumó China, que acusó a Estados Unidos de violar la integridad territorial de Siria e Irak. Por su parte, el representante estadounidense apeló al derecho a la autodefensa para justificar los bombardeos. Russia called this meeting under the false pretense that the United States has no ground to respond to attacks that have killed U.S. personnel. It bears repeating, therefore, that the actions U.S. forces took on February 2 are necessary and proportionate, consistent with international law, and in exercise of the United States' inherent right to self-defense. Pero al margen de lo que considere Washington, los bombardeos suponen un punto de inflexión y comprometen la posición de Estados Unidos en la región, de entrada su relación con el gobierno iraquí. وهو اعتداء خطير على مؤسسة أمنية عراقية رسمية ويمثل خرقا لسيادة العراق وأمنه وتجاوزا على الأعراف والقوانين الدولية الناظمة للعلاقات بين الدول. ختاما نكرر دعوتنا أهمية أن يمارس مجلس الأمن. El portavoz militar del primer ministro iraquí fue incluso más allá. En un mensaje publicado en la plataforma X, aseguró que la coalición militar internacional liderada por Estados Unidos se ha convertido en un factor de inestabilidad para su país. Desde Estados Unidos, la administración Biden se apresuró a defender la presencia de tropas en el país árabe. We fully respect Iraq's sovereignty, and our troops are there at the invitation of the Iraqi government to continue to advise and assist their military, their security forces as they continue to battle against a still viable ISIS threat. Tras abandonar Irak en 2011, las tropas estadounidenses regresaron 3 años más tarde, liderando una coalición internacional para combatir a Estado Islámico. Para entonces, el grupo terrorista había expandido su dominio en Irak y también en Siria, autoproclamando un califato que abarcaba 90.000 kilómetros cuadrados de ambos países. Tras 3 años de guerra, el territorio en manos de Estado Islámico había quedado reducido a unas pequeñas áreas en el este de Siria. En diciembre de 2017, el gobierno iraquí proclamó el fin de la guerra contra el grupo terrorista. Han pasado más de 6 años desde entonces, pero la misión internacional sigue presente en Irak. Con Estados Unidos a la cabeza, Washington mantiene unos 2.500 soldados en el país árabe.
القضية الأخرى أن مبررات الوجود كانت لمواجهة داعش. اليوم الموقف الأمني بشهادة كل المختصين في العراق ولدى الأصدقاء، داعش لا تمثل تهديد للدولة العراقية. El gobierno iraquí ha retomado recientemente los contactos con Washington para acelerar la salida de las tropas del país. El rechazo popular a los bombardeos estadounidenses aumenta la presión sobre Bagdad y pone en una situación difícil a la administración Biden. It doesn't seem like it is working because already Iraqi militias have announced that they're attacking American bases in response. So this is a delicate situation for the United States. The Iraqi government is undertaking a reevaluation of America's strategic position in Iraq. So Iran is being able to play this quite intelligently, I think, because each of these strikes does weaken the United States. Teherán es sin duda el otro gran protagonista en la sombra, de entrada por sus vínculos con las milicias responsables de los ataques contra bases estadounidenses. Irán patrocina al denominado Eje de la Resistencia, una red de grupos a través de los cuales Teherán ha ido reforzando su influencia en la región. Se calcula que solamente en la vecina Irak, las milicias chiitas próximas a Irán cuentan con unos 70.000 efectivos, además de otros 20.000 en Siria. Teherán apoya además al grupo Hezbollah en Líbano, a milicias palestinas y a los rebeldes hutíes en Yemen. They share strategic interests, which is one of them. The most important today is to get rid of America from the region. Iran helped them to defeat ISIS and has helped them to secure their positions. And the Sudani government, the prime minister of Iraq, is very attached to these militias. El pulso entre Estados Unidos e Irán está pues servido. De momento, la escalada militar se ha limitado a un intercambio de golpes cuidadosamente calculado. Estados Unidos está midiendo muy bien sus acciones, porque si se queda corto, tiene problemas con Israel y se debilita su propia posición en Medio Oriente. Y si se pasa en su acción bélica en Irak, en Siria o en otras zonas, incluso en Yemen, bueno, va a tener problemas con sus aliados o sus relaciones bilaterales con los países de la región. Washington trata de exhibir músculo también en la batalla dialéctica. En la carta dirigida al Congreso para informar de los bombardeos, el presidente Biden aseguró que los ataques podrían ampliarse al personal e instalaciones de la Guardia Revolucionaria iraní. Pero escaladas retóricas al margen, tanto Irán como Estados Unidos tratan de evitar un conflicto directo. Sin embargo, a medida que las tensiones en la región se agudizan, se extiende también el riesgo de una guerra a gran escala. Estamos a las puertas de un conflicto a gran escala. Hoy está regionalizado, ¿no? Tenemos escaladas y desescaladas. Vamos a ver si avanzan o no las negociaciones de paz, pero Israel está decidido a seguir avanzando y los hutíes van a seguir atacando, las milicias iraquíes y de Siria van a seguir atacando y van a seguir respondiendo los aliados occidentales, y vamos a ver hasta dónde llega esta situación. Y es que la posible extensión de la guerra en Gaza a otros países del entorno es un escenario cada vez más cercano. Las tensiones entre Israel y las milicias proiraníes van en aumento. Uno de los principales escenarios es el Líbano, donde el intercambio de fuego de artillería entre Hezbollah y el ejército israelí ha sido una constante desde el inicio de la operación militar en Gaza. La muerte de un líder de la milicia chiita en un bombardeo israelí ha elevado aún más la tensión en los últimos días. Hezbollah respondió al ataque, en el que murieron una decena de civiles, lanzando decenas de cohetes contra objetivos militares y ciudades del norte de Israel. La posibilidad de una guerra abierta va en aumento. Un nuevo frente de conflicto que no solo implicaría a Israel, y es que el apoyo incondicional de Estados Unidos al gobierno de Netanyahu aumenta también la presión sobre Washington en la región, en forma de ataques a sus bases militares y en un riesgo cada vez mayor de verse implicado en una guerra a gran escala. رژیم اسرائیل به دنبال آن است که به همراه خود آمریکا را نیز در باطلاق جنگ در خاورمیانه گرفتار و غرق کند.
¿Hasta qué punto se está viendo abocada la administración Biden a un conflicto regional lejos de sus intereses estratégicos? La situación a la que ya ha arrastrado Netanyahu a los Estados Unidos era una posición no deseada por la administración norteamericana. El gobierno de Israel, con Netanyahu a la cabeza, han derivado en un camino autoritario, ultranacionalista y teocrático, que es un peligro para la seguridad de la región. Esto ha perjudicado, por un lado, la posición de los Estados Unidos en el mundo y la ha arrastrado a defender y a apoyar a Israel en distintas posiciones en Medio Oriente. La situación podría tensarse aún más si Israel termina llevando a cabo la anunciada ofensiva militar en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Un movimiento que provocaría una respuesta por parte de las milicias proiraníes, lo que derivaría en una mayor escalada. Un sombrío panorama que aún podría empeorar en función de quién sea el nuevo inquilino de la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre. El apoyo incondicional a Israel es un común denominador para demócratas y republicanos. Sin embargo, una victoria de Donald Trump podría endurecer aún más el discurso con respecto a Irán. Durante su mandato, Trump se mostró especialmente beligerante con Teherán. El político republicano ordenó el asesinato del general Soleimani, jefe de las fuerzas de élite de la Guardia Revolucionaria iraní. Irán es probable, no seguro, no podemos asegurarlo, pero es probable que tenga complicaciones aún mayor. Recordemos cómo fue la política justamente de mayor enemistad del gobierno de Trump para con los iraníes. Y es en parte responsable de que haya avanzado el programa misilístico y de que Irán haya avanzado aún más en sus posiciones en Medio Oriente por no haber sabido negociar. Pero al margen de la contienda electoral en Estados Unidos, la escalada bélica en Oriente Medio parece inevitable. Sin alto el fuego a la vista en Gaza, las tensiones entre Israel y los aliados de Teherán en la región irán en aumento, y con ello las probabilidades de una guerra abierta que acabe arrastrando a otros actores en un conflicto a gran escala de imprevisibles consecuencias.